Nunca imaginó que una simple visita cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, Julián, un empresario exitoso y conocido por su temple firme y su mirada segura, decidió recorrer una escuela pública de su ciudad. Quería conocer de cerca la realidad educativa, pensar en cómo podía aportar algo significativo y quizás ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Su paso por el lugar parecía rutinario, pero el destino tenía preparado para él algo muy diferente. Al entrar, el bullicio de los niños, las risas, el sonido de los pasos sobre el suelo de cemento, todo eso lo envolvió de inmediato. Los maestros hablaban con entusiasmo, animaban a sus alumnos y el ambiente transmitía una mezcla de orden y alegría. Julián caminaba despacio por los pasillos, observando con atención cada detalle. Parecía una escuela común, pero había algo que aún no lograba entender. Mientras sus ojos recorrían el patio, notó a un hombre que barría con cuidado, sin prisa, como si cada rincón fuera un lugar especial. La escena le pareció extraña, y de repente, una sensación extraña le recorrió el cuerpo. Ese hombre, con su uniforme sencillo y su expresión tranquila, le resultaba familiar, muy familiar. Pero no podía ser, ¿verdad? Julián se detuvo, entre sorprendido y confundido. Se acercó lentamente, intentando no interrumpir su trabajo, pero con una mezcla de curiosidad y algo que parecía nostalgia en el corazón. En ese instante, todos los recuerdos que creía olvidados comenzaron a aflorar con fuerza. Las largas noches de estudio, las risas compartidas en la universidad, los sueños de juventud que ambos habían jurado alcanzar juntos. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián apenas podía creer lo que veía. Allí estaba Martín, su amigo y compañero de universidad, con quien había recorrido tantos caminos de esperanza, ahora trabajando como conserje en aquella escuela. La diferencia entre ellos era más que visible. Mientras Julián vestía traje y llevaba el porte de un hombre de negocios, Martín tenía en sus manos la escoba y la mirada sencilla de quien había enfrentado muchas luchas. Las emociones se arremolinaron en Julián. Una mezcla de sorpresa, tristeza, admiración y una inevitable curiosidad lo invadió. ¿Qué había pasado para que sus vidas tomaran rumbos tan distintos? ¿Cómo era posible que ese joven lleno de sueños ahora se encontrara ahí, en un trabajo que él mismo había imaginado siempre lejos de Martín? Mientras observaba con atención, Julián recordó la última vez que hablaron, hacía ya muchos años, cuando sus caminos se separaron por decisiones y circunstancias distintas. En ese momento, pensó que ambos seguirían adelante y alcanzarían sus metas, pero ahora la realidad se mostraba mucho más compleja y humana. Martín terminó de barrer y se acercó a Julián, sin ocultar la sorpresa de verlo. Se saludaron con una mezcla de respeto y una emoción contenida. No era un reencuentro común ni fácil. Había mucho detrás de esa mirada, historias que aún estaban por contar. Julián quiso saber más, descubrir cómo su amigo había llegado hasta ahí y qué había significado para él ese camino inesperado. La conversación que siguió fue breve pero profunda. Martín habló con sinceridad y sin resentimientos. Contó las dificultades que había enfrentado, la pérdida de un empleo, la responsabilidad de cuidar a su familia, las decisiones forzadas que lo llevaron a aceptar un trabajo humilde, pero digno. Habló de sus sueños que aún permanecían vivos, aunque enterrados bajo capas de realidad y lucha diaria. Julián escuchaba atento, conmovido por la fortaleza y la humildad de su amigo. Sentía que estaba viendo una historia real, una historia de vida que no se cuenta en los libros de éxito ni en las revistas brillantes. Era una historia de resistencia, de amor familiar y de la dignidad que nadie debería perder, sin importar el lugar donde se encuentre. En ese momento, Julián comprendió que no estaba ante un fracaso ni una caída, sino ante un ser humano que había sabido adaptarse y seguir adelante, a pesar de las heridas. Su mirada cambió, y con ella también sus planes para ese día. Ya no se trataba solo de ayudar a la escuela, sino de reconocer el valor y la historia de quienes la forman.
El empresario supo que esa visita marcaría un antes y un después. Porque a veces, las verdaderas lecciones de la vida llegan cuando menos las esperamos, en los lugares más sencillos y en las personas que menos imaginamos. Y así, entre el ruido de la escuela y el vaivén de sus emociones, Julián decidió que esa historia no quedaría en silencio. Nunca antes había sentido tanta urgencia por cambiar algo, no solo para él, sino para Martín y para todos aquellos que luchan en las sombras, sin que nadie los vea. Aquella mañana no sería una visita común. Sería el comienzo de algo mucho más grande. Mientras Julián permanecía allí, inmerso en sus pensamientos, un silencio respetuoso se instaló entre él y Martín. Los niños seguían jugando en el patio, ajenos a aquel inesperado reencuentro que parecía detener el tiempo. Julián no podía dejar de mirar a su amigo con una mezcla de sorpresa y preocupación. Había tantas preguntas que necesitaba hacer, pero no quería parecer invasivo ni hacer sentir incómodo a Martín. Finalmente, decidió romper el hielo con una pregunta sencilla pero profunda. Martín, ¿cómo llegaste hasta aquí? Martín soltó una leve sonrisa, cansada pero honesta, y empezó a relatar su historia con voz pausada y sin dramatismos, como si hablara de hechos cotidianos, aunque cargados de un significado profundo. Contó que después de la universidad la vida no había sido fácil. Las oportunidades que parecían al alcance de la mano se habían ido desvaneciendo una tras otra. Explicó que al terminar sus estudios, había luchado por encontrar un buen empleo, pero las puertas parecían cerrarse constantemente. La crisis económica, las responsabilidades familiares y la falta de contactos habían convertido esa búsqueda en una lucha diaria que consumía su energía y sus esperanzas. A pesar de ello, Martín nunca perdió la dignidad ni el respeto por sí mismo. Cuando recibió la oferta para trabajar como conserje en esa escuela, no dudó en aceptarla, aunque en su interior sabía que no era el futuro que había imaginado. Julián escuchaba atento, conmovido por la sinceridad y la fortaleza que emanaba de su amigo. Se dio cuenta de que, aunque el mundo parecía haberlos separado, la esencia de Martín seguía intacta. Un hombre honesto, trabajador y con un corazón grande. Le preguntó si alguna vez había pensado en renunciar a sus sueños, y Martín respondió con un suspiro que se mezclaba con una chispa de esperanza. Nunca, Julián. Quizá no de la forma que imaginábamos, pero sigo soñando. Martín contó también cómo la escuela había sido para él un refugio. No solo porque le permitía trabajar y mantener a su familia, sino porque veía en esos niños la oportunidad de un futuro mejor. Cada día limpiaba, cuidaba y arreglaba lo que podía, no solo por responsabilidad, sino porque creía en la importancia de ese lugar para tantas vidas. Julián comenzó a entender que su amigo no era una víctima de las circunstancias, sino un héroe silencioso que enfrentaba la vida con dignidad y amor. El empresario sintió un nudo en la garganta. Recordó sus propias batallas, sus éxitos, y se preguntó si alguna vez había valorado realmente lo que otros luchaban por mantener cada día. Esa conversación despertó en él una nueva perspectiva, mucho más humana y profunda. No era solo cuestión de dinero o poder. Era cuestión de entender y valorar la historia detrás de cada persona. Conmovido, Julián decidió contarle a Martín sobre su visita y sus intenciones de apoyar la escuela. Pero no quería que fuera solo un gesto superficial. Quería que la ayuda tuviera un impacto real, que reconociera el esfuerzo de quienes, como Martín, daban todo sin esperar nada a cambio. Le propuso un plan para mejorar las condiciones del lugar, y al mismo tiempo, ofrecerle a Martín una oportunidad de crecer, no solo como trabajador, sino como persona. Martín escuchó con atención y una mezcla de sorpresa y gratitud iluminó su rostro. Nunca habría imaginado que aquel hombre, que ahora era un empresario exitoso, se preocuparía realmente por él. La conversación terminó con la promesa de mantenerse en contacto y con la esperanza de que juntos podrían hacer algo importante para esa escuela y para la comunidad. Mientras se despedían, Julián sintió que ese encuentro había cambiado algo en su interior. Sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento no solo afectarían a Martín,
sino a muchas otras personas que luchaban en silencio. Ese día, una simple visita se había transformado en el inicio de un compromiso mucho mayor. Con el corazón lleno de nuevas ideas y un profundo respeto por su amigo, Julián salió de la escuela con la certeza de que, a veces, la verdadera grandeza no se mide en riqueza, sino en la capacidad de reconocer y ayudar a quienes nunca han dejado de soñar. El sol comenzaba a bajar cuando Julián se despidió de Martín, pero la imagen de su amigo trabajando con esa mezcla de humildad y dignidad no lo abandonaba. Mientras caminaba hacia su coche, su mente no paraba de darle vueltas a todo lo que había escuchado y visto. Sentía que había descubierto un mundo desconocido, uno que nunca había querido ver o quizás nunca se había detenido a entender. Aquella noche, Julián no pudo dormir. Recordaba los días en que él y Martín compartían sueños y promesas en la universidad. Ambos jóvenes llenos de ambición, creyendo que el éxito estaba al alcance de la mano. Pero la realidad, pensó Julián, es mucho más compleja y cruel para algunos. Reflexionaba sobre cómo el destino puede cambiar el curso de una vida y cómo muchas veces el éxito no depende solo del talento o el esfuerzo, sino también de las circunstancias y la suerte. Al día siguiente, Julián volvió a la escuela, esta vez con una misión clara y un corazón dispuesto a actuar. Quería conocer más a fondo las necesidades del lugar y buscar la manera de apoyar no solo con dinero, sino con iniciativas que realmente mejoraran la vida de los estudiantes y el personal que trabajaba allí. Al llegar, fue recibido con sonrisas y palabras de bienvenida, pero su mente seguía centrada en Martín. Decidió buscarlo para hablar más, para mostrarle que no era solo un gesto pasajero. Encontró a Martín reparando unas ventanas en uno de los salones, con la frente perlada de sudor, concentrado en su tarea. Julián se acercó y lo saludó con una sonrisa franca. Martín, sorprendido, dejó sus herramientas y se secó la frente. Conversaron largo rato, esta vez sin prisa ni formalidades. Julián le confesó que había estado pensando en cómo podía ayudar de verdad, no solo a la escuela, sino también a él. Le propuso algo que sorprendió a Martín, una oportunidad para capacitarse, para desarrollarse profesionalmente dentro de su empresa, pero sin presiones ni promesas vacías, solo una puerta abierta. Martín se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que escuchaba. La idea de cambiar su vida parecía lejana, casi inalcanzable, pero la sinceridad en la voz de Julián le daba esperanza. Le contó que siempre había querido estudiar más, mejorar su situación, pero las responsabilidades familiares y la falta de recursos lo habían detenido. Julián comprendió que ese era el verdadero desafío. No bastaba con la ayuda económica, era necesario ofrecer apoyo real, acompañamiento, y creer en el potencial de las personas. Por eso decidió diseñar un programa de capacitación para el personal de la escuela, empezando por Martín, porque sabía que él representaba a muchos otros con historias similares. Mientras hablaban, la relación entre ambos comenzó a transformarse. Lo que antes fue una distancia marcada por las circunstancias, ahora se acercaba con respeto y una nueva complicidad. Julián veía en Martín no solo a un antiguo amigo, sino a un ejemplo de resiliencia y dignidad. Esa misma tarde, Julián visitó la oficina de la dirección para presentar su propuesta: inversión en infraestructura, programas educativos y la creación de un espacio de formación para el personal. Los directores, emocionados y agradecidos, vieron en su plan una oportunidad única para la escuela y su comunidad. En los días que siguieron, Julián mantuvo contacto constante con Martín. Juntos comenzaron a planear el programa de capacitación, estableciendo metas y sueños que parecían recuperarse después de años de abandono. Martín sentía que por primera vez alguien creía realmente en él, y esa confianza le daba fuerzas para seguir adelante. La historia de ambos hombres se convirtió en un símbolo dentro de la escuela. Los estudiantes escuchaban cómo la amistad y la solidaridad podían cambiar vidas, y los maestros encontraban en ese ejemplo una fuente de inspiración para seguir luchando contra las adversidades. Julián comprendió que esa visita, que en un principio parecía solo un acto de caridad,
se había convertido en un compromiso profundo y personal. Porque al final, la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en su capacidad para tocar vidas y hacer la diferencia. Martín, por su parte, comenzó a mirar el futuro con renovada esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero esta vez no estaría solo. La oportunidad que Julián le brindaba era más que un trabajo, era una nueva oportunidad para recuperar sus sueños y dignidad. Y así, entre planes, desafíos y nuevos comienzos, aquella escuela se transformaba poco a poco, no solo en un espacio físico, sino en un lugar de esperanza y cambio. Porque a veces, la vida sorprende cuando menos lo esperamos, y las historias más reales son las que nos enseñan lo que realmente importa. Los días siguientes trajeron cambios inesperados a la escuela. Julián y Martín trabajaban juntos, pero no solo en planes y propuestas. Estaban construyendo una nueva realidad, una que parecía difícil de alcanzar, pero no imposible. El ambiente en la escuela comenzó a sentirse diferente, como si una corriente de esperanza y energía renovada recorriera cada aula, cada pasillo. Martín, aunque aún seguía en su puesto de conserje, ahora caminaba con un brillo distinto en los ojos. La idea de aprender, de crecer, le había devuelto un poco de esa confianza que parecía perdida. Julián cumplió su promesa e inició el programa de capacitación para él y otros trabajadores, para que pudieran adquirir nuevas habilidades y aspiraciones. Los niños, ajenos a todo lo que ocurría tras bambalinas, empezaron a notar el cambio en el ambiente. Más limpieza, mejor mantenimiento, sonrisas nuevas y más animadas entre los adultos. Para ellos, la escuela ya no era solo un lugar de clases. Era un espacio donde podían soñar con un futuro distinto, más brillante. Pero no todo fue fácil. En el fondo, Julián sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Había barreras invisibles, prejuicios, y también el peso de años de abandono y resignación que no se borran con un par de charlas o inversiones. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante, convencido de que la transformación verdadera requiere paciencia y persistencia. Una tarde, mientras caminaba por el patio, Julián se detuvo frente a una vieja pared cubierta de grafitis. Pensó en cuánto simbolizaba eso, las marcas del pasado, las heridas que la escuela había acumulado con el tiempo. Decidió que esa pared sería el lienzo para un mural que contara la historia de la escuela y de su gente. Un mural que inspirara a todos a seguir luchando, a nunca perder la esperanza. Julián compartió la idea con Martín, quien se mostró entusiasmado. Juntos involucraron a estudiantes, maestros y personal para diseñar el mural. La escuela comenzó a llenarse de colores y formas, de mensajes que hablaban de resiliencia, unidad y futuro. Día a día, ese mural crecía, y con él, el ánimo de todos los que formaban parte de aquella comunidad. En medio de todo esto, la relación entre Julián y Martín se fortalecía. Ya no eran solo antiguos compañeros de universidad ni simple empresario y conserje. Ahora eran aliados en una misión común, amigos que se apoyaban y aprendían uno del otro. Julián admiraba la humildad y fortaleza de Martín, mientras que Martín veía en Julián un apoyo sincero y un ejemplo de compromiso real. Una noche, mientras repasaban los avances del programa, Martín confesó algo que llevaba tiempo guardando. Había momentos en que sentía que su vida se había detenido, que los sueños se le escapaban entre los dedos. Pero gracias a Julián y a la nueva oportunidad, volvía a creer en sí mismo y en que podía construir un futuro mejor para su familia y para él. Julián escuchó con atención y comprendió que, a veces, la verdadera ayuda no está solo en ofrecer recursos, sino en devolver la esperanza y la confianza. Fue un momento profundo, una enseñanza para ambos que marcó un antes y un después en su relación. El programa de capacitación comenzó a mostrar resultados sorprendentes. Martín aprendió nuevas habilidades, se sintió valorado y con ganas de superarse. Otros empleados también comenzaron a transformarse, descubriendo talentos ocultos y oportunidades para mejorar. La escuela, poco a poco,
Dejaba atrás su imagen desgastada y se convertía en un lugar de orgullo para la comunidad. Pero Julián sabía que aún quedaba mucho por hacer. Los problemas sociales y económicos no desaparecían de la noche a la mañana. Sin embargo, cada pequeño avance era una victoria, un paso hacia un futuro más justo y lleno de posibilidades. Mientras el mural tomaba forma y la escuela cambiaba su rostro, Julián y Martín siguieron trabajando con la misma pasión y compromiso del primer día. Sabían que la verdadera transformación no era solo física, sino también humana, y que el éxito estaba en no rendirse nunca. En el fondo, ambos entendían que aquel encuentro fortuito no había sido casualidad, sino el inicio de una historia que inspiraría a muchos. Porque, al final, las verdaderas historias de éxito no se miden en cifras, sino en el impacto que dejan en las personas y en las comunidades que tocan. El mural ya era visible desde la entrada principal de la escuela, un estallido de colores que contaba la historia de una comunidad que no se rendía. Cada pincelada reflejaba el esfuerzo de los alumnos, maestros y trabajadores que, junto a Julián y Martín, habían decidido cambiar el destino del lugar. Sin embargo, detrás de esa imagen vibrante, las dificultades seguían presentes, recordándoles que la verdadera transformación iba mucho más allá de la pintura. Una mañana, Julián recibió una llamada inesperada. Era un antiguo socio, interesado en una gran inversión, pero condicionado a resultados rápidos y visibles. La presión del mundo empresarial chocaba con la paciencia que requería el proyecto en la escuela. Julián sintió que debía tomar una decisión crucial: ceder a la rapidez para obtener ganancias o mantener su compromiso con un cambio auténtico y duradero. Mientras meditaba sobre esta encrucijada, decidió visitar a Martín para compartir sus inquietudes. Lo encontró en la sala de profesores, rodeado de algunos compañeros que le expresaban su agradecimiento por la iniciativa que estaba transformando sus vidas. Martín escuchó atentamente y le habló con sinceridad. «Julián», dijo con voz firme, «sé que el camino es difícil y lento, pero esta escuela y esta comunidad merecen más que un cambio superficial. Si queremos algo que perdure, debemos ser pacientes y mantenernos fieles a nuestros valores». Esa conversación fortaleció aún más a Julián. Comprendió que la verdadera riqueza estaba en la constancia y en la honestidad, no en resultados inmediatos ni en cifras impresionantes. Decidió entonces continuar con el plan original, apoyando a la escuela con recursos y dedicación, sin permitir que las presiones externas desviaran su compromiso. El programa de capacitación seguía avanzando. Martín, ahora más seguro y motivado, comenzó a asumir responsabilidades que antes le parecían imposibles. Enseñaba a otros conserjes y personal administrativo, compartiendo lo que aprendía y fomentando un espíritu de superación. Su figura se convirtió en un ejemplo para todos, demostrando que con voluntad y apoyo, es posible reinventarse y alcanzar nuevas metas. Un día, durante una reunión con los maestros, Julián notó algo que le hizo reflexionar aún más: la importancia de involucrar a toda la comunidad en el proceso de cambio. Propuso entonces la creación de un consejo escolar integrado por docentes, padres, estudiantes y personal de apoyo. La idea fue recibida con entusiasmo y pronto comenzaron a organizarse reuniones donde cada voz tenía un lugar y un valor. La escuela empezó a transformarse también en un espacio de diálogo y participación, donde se discutían problemas reales y se buscaban soluciones conjuntas. La comunidad se sentía más unida, empoderada y esperanzada. Julián y Martín comprendieron que no solo estaban cambiando una escuela, sino sembrando las bases para un futuro mejor en todo el barrio. Mientras tanto, la vida personal de Martín también comenzaba a florecer. La confianza que había recuperado le permitió retomar estudios que había abandonado años atrás y dedicar más tiempo a su familia, que veía en él un nuevo ejemplo de lucha y superación. Julián, por su parte, encontraba en esa experiencia un sentido más profundo a su vida, más allá del éxito material. La historia de Julián y Martín empezó a trascender la escuela. Vecinos, organizaciones locales y hasta medios de comunicación comenzaron a interesarse por aquel proyecto que, poco a poco,
se convertía en un faro de esperanza. Pero ambos hombres sabían que la verdadera recompensa no estaba en la fama ni en el reconocimiento, sino en la transformación de vidas anónimas y en la restauración de sueños. En medio de todo, un acto simple pero lleno de significado ocurrió un día. Martín fue invitado a dar un discurso frente a toda la escuela durante una ceremonia. Con humildad y emoción, compartió su historia, sus desafíos y sus nuevas metas. Su voz temblaba, pero su mensaje era claro y fuerte. Nunca es tarde para cambiar, para creer en uno mismo y en la comunidad que nos rodea. Aquellas palabras tocaron el corazón de todos. Julián sintió un orgullo inmenso, no por su propio logro, sino por haber sido parte del renacimiento de su amigo y de la escuela. Supo que lo más importante no era cuánto dinero pudiera invertir, sino cuánto amor y compromiso estaba dispuesto a dar. Así, entre retos, aprendizajes y pequeñas victorias, la historia de un rico empresario y su excompañero conserje seguía escribiéndose. Una historia real, humana, que demostraba que las diferencias sociales pueden ser puentes cuando hay voluntad, respeto y corazón para construir un futuro mejor. La vida en la escuela seguía su curso, pero con un aire renovado. El mural se había convertido en símbolo de esperanza y superación, y cada día, Julián y Martín presenciaban pequeños milagros en ese lugar. Los niños mostraban más entusiasmo por aprender, los maestros estaban más motivados, y el personal sentía que su trabajo tenía un propósito más profundo. Martín se había convertido en un pilar fundamental. Su actitud había cambiado, y con ella, la percepción que tenían los demás sobre él. Ya no era solo el conserje que mantenía la escuela limpia. Ahora era un líder, un ejemplo vivo de que la dignidad y el esfuerzo podían abrir caminos inesperados. Pero no todo era fácil. En una reunión del consejo escolar, surgieron voces críticas que cuestionaban la viabilidad del proyecto. Algunos decían que la escuela necesitaba más recursos, otros que el programa de capacitación no era suficiente, y otros simplemente dudaban del cambio real que se estaba generando. Julián escuchó con paciencia, consciente de que toda transformación trae consigo resistencias. Decidió entonces organizar una jornada abierta para que la comunidad pudiera ver con sus propios ojos los avances y participar activamente. Invitó a padres, vecinos y autoridades locales a recorrer la escuela, conocer los programas y escuchar los testimonios de quienes estaban involucrados. El día de la jornada, la emoción era palpable. Martín, con la humildad que lo caracterizaba, guió a los visitantes por los pasillos, mostrando con orgullo cada rincón que había mejorado. Los estudiantes presentaron proyectos y demostraron cuánto habían aprendido, mientras los maestros compartían sus experiencias y expectativas. La jornada fue un éxito. Los visitantes quedaron impresionados por el compromiso y la transformación que presenciaban. Julián sintió que ese era el momento en que la comunidad empezaba a creer verdaderamente en el cambio, y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, Julián también comprendió que la lucha no había terminado. La escuela seguía enfrentando problemas económicos y sociales que afectaban a sus estudiantes y al personal. Había familias con dificultades, niños que llegaban con hambre, problemas de infraestructura que requerían atención constante. Para hacer frente a estas realidades, Julián y Martín decidieron ampliar su visión. No bastaba con mejorar la escuela, era necesario apoyar a toda la comunidad. Comenzaron a trabajar con organizaciones locales para crear programas de asistencia social, talleres para padres y actividades extracurriculares para los niños. La colaboración entre la escuela y la comunidad se fortaleció, generando un círculo virtuoso de ayuda y solidaridad. Martín, que ahora había recuperado la confianza en sí mismo, se involucraba más allá de su trabajo habitual, participando activamente en cada iniciativa y motivando a otros a seguir su ejemplo. En medio de este crecimiento, Julián recibió una llamada que lo hizo reflexionar profundamente. Era una oferta para ampliar su negocio en otra ciudad, con la promesa de grandes ganancias. La tentación era fuerte, pero Julián sabía que debía evaluar qué era realmente importante para él. Después de pensarlo,
decidió rechazar la oferta. Sabía que su verdadera misión estaba en esa escuela, en esa comunidad que lo había cambiado tanto como él a ellos. Era un compromiso que iba más allá del dinero o el éxito empresarial. Era un compromiso con la humanidad y la esperanza. Martín, por su parte, seguía creciendo. Su familia notaba el cambio en él, la paz y alegría que ahora lo acompañaban. Había retomado estudios nocturnos y soñaba con algún día convertirse en maestro o líder comunitario. Su historia comenzaba a ser inspiración para muchos, una prueba de que el destino no está escrito, sino que se construye día a día. El camino no había sido fácil, pero cada paso valía la pena. Julián y Martín aprendieron que la verdadera riqueza está en las relaciones humanas, en la solidaridad y en la capacidad de creer en las personas. La escuela, que antes parecía perdida, ahora brillaba con la fuerza de un sueño compartido. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Julián y Martín caminaban juntos por el patio de la escuela, conscientes de que el futuro todavía tenía muchos desafíos, pero también infinitas posibilidades. Porque a veces, la vida sorprende cuando menos lo esperamos, y las historias reales, llenas de lucha y esperanza, son las que más enseñan y transforman. El invierno se acercaba y con él, nuevas dificultades para la escuela y su comunidad. Las bajas temperaturas hacían más difícil que muchos estudiantes pudieran asistir con regularidad, y los recursos para calefacción eran limitados. Julián y Martín sabían que debían actuar rápido para evitar que el esfuerzo de meses se viera afectado por factores externos que escapaban a su control. Martín recorrió las calles del barrio, hablando con vecinos y familias. Descubrió que muchos enfrentaban problemas similares, desde la falta de empleo hasta dificultades para comprar alimentos básicos. Era evidente que la escuela era solo una parte del desafío. La comunidad entera necesitaba apoyo urgente. Julián, desde su posición, comenzó a buscar alianzas con organizaciones benéficas y empresas locales. Su objetivo era conseguir donaciones de ropa, alimentos y materiales para mejorar la infraestructura escolar, especialmente para garantizar un ambiente cálido y seguro para los niños. La respuesta fue mayor de lo que esperaban. Varias entidades se unieron a la causa, tocadas por la historia de transformación que ya había comenzado a circular por la ciudad. Mientras tanto, Martín organizaba junto a un grupo de voluntarios la distribución de ayuda. Cada entrega era un momento emotivo, no solo por lo que significaba para las familias, sino por la unión que generaba entre todos. La comunidad comenzaba a sentirse más fuerte, más conectada. Ya no eran solo vecinos, sino un verdadero equipo que luchaba por un bien común. En la escuela, Julián y Martín supervisaban la instalación de nuevos sistemas de calefacción y reparaciones en aulas y baños. Las mejoras eran palpables y el ambiente se tornaba cada vez más acogedor. Los estudiantes empezaron a asistir con mayor regularidad, contagiados por ese espíritu de cambio que se respiraba. Pero no todo era color de rosa. En una de las reuniones del consejo escolar, surgió una preocupación inesperada. Algunos padres mostraban desconfianza hacia las nuevas iniciativas, temiendo que los cambios fueran temporales o que el proyecto dependiera demasiado de la voluntad de Julián. Martín comprendió que la verdadera sostenibilidad del cambio debía venir de dentro, de la misma comunidad. Para enfrentar ese reto, propusieron un plan de liderazgo comunitario. Se buscó capacitar a padres, maestros y estudiantes para que pudieran asumir responsabilidades y asegurar que los avances no dependieran solo de personas externas. La idea fue bien recibida, y poco a poco comenzaron a formarse comités que trabajaban en diferentes áreas: mantenimiento, actividades culturales y apoyo escolar. Esa transformación interna fue quizás uno de los logros más importantes. La comunidad aprendía a ser protagonista de su propio cambio, fortaleciendo lazos y desarrollando un sentido de pertenencia que muchos no habían sentido antes. Martín, con su ejemplo, se convirtió en un referente para jóvenes y adultos, demostrando que nadie está condenado a su pasado y que siempre es posible construir un futuro mejor. Un día, durante una reunión con los líderes del barrio,
Julián recibió una propuesta inesperada: llevar el modelo de la escuela a otras comunidades vulnerables de la ciudad. La idea era ambiciosa y desafiante, pero también inspiradora. Julián y Martín se miraron y entendieron que era el momento de ampliar su visión y su compromiso. Aceptaron el reto con entusiasmo, conscientes de que su experiencia podía servir para transformar más vidas. Sin embargo, sabían que esto implicaba un esfuerzo aún mayor, y que la clave estaría en replicar lo que habían aprendido: paciencia, respeto, participación y esperanza. El proyecto comenzó a crecer, pero Julián nunca perdió de vista la escuela donde todo había empezado. Volvía a menudo para supervisar, apoyar y recordar que las raíces de cualquier cambio están en la confianza y el trabajo conjunto. Martín, por su parte, se sentía más vivo que nunca. Su historia había pasado de ser una simple anécdota a convertirse en un símbolo de resistencia y superación. Sabía que el camino era largo, pero cada paso valía la pena. Su transformación personal era la prueba de que, con ayuda y voluntad, se pueden romper cadenas invisibles y alcanzar horizontes inesperados. En el silencio de la noche, mientras la escuela dormía bajo un manto de estrellas, Julián y Martín compartían sueños y planes. Sabían que, aunque las dificultades seguirían apareciendo, juntos habían construido algo mucho más fuerte que un edificio o un programa. Habían sembrado esperanza, y esa era la semilla más poderosa que existe. El tiempo había pasado y la escuela ya no era la misma. Aquella institución, que alguna vez estuvo sumida en el abandono y la indiferencia, ahora brillaba como un faro de esperanza para toda la comunidad. Julián y Martín miraban con orgullo todo lo que habían logrado, pero sabían que lo más valioso no eran las mejoras físicas ni las inversiones, sino la transformación humana que había ocurrido en cada rincón. En una ceremonia especial, convocada para celebrar los logros alcanzados, alumnos, maestros, padres y vecinos se reunieron en el patio principal, justo frente al mural que narraba la historia de lucha y renacimiento. Julián subió al escenario, pero antes de hablar, pidió la palabra a Martín, quien con humildad y emoción tomó el micrófono. Martín compartió su historia, cómo había empezado como conserje sin esperanzas, cómo gracias a una oportunidad y al apoyo de Julián había descubierto un nuevo camino. Su voz temblaba, pero su mensaje era firme y claro: no importa de dónde vengamos ni lo que hayamos vivido. Todos merecemos la oportunidad de cambiar, de aprender y de crecer. Esta escuela es prueba viva de que cuando creemos en nosotros mismos y en nuestra comunidad, nada es imposible. Las palabras de Martín resonaron en los corazones de todos los presentes. Algunos se secaron las lágrimas, otros sonrieron conmovidos, y muchos se sintieron inspirados a seguir luchando por un futuro mejor. Julián, emocionado, añadió que este proyecto no era solo suyo ni de Martín, sino de todos los que habían puesto su granito de arena para hacer realidad ese sueño. Después de la ceremonia, Julián y Martín caminaron juntos por los pasillos, ahora llenos de vida y alegría. Recordaron los días difíciles, las dudas y las noches de desvelo, pero también celebraron cada pequeño avance, cada sonrisa, cada mano que se tendió para ayudar. Sabían que su amistad y su compromiso habían sido la chispa que encendió una llama que seguiría ardiendo mucho después de que ellos no estuvieran. Mientras tanto, la escuela continuaba creciendo, con nuevos programas educativos, talleres culturales y deportivos que mantenían a los estudiantes motivados y llenos de sueños. Las familias, más unidas y participativas, veían en esa escuela un lugar donde sus hijos podían aspirar a un futuro distinto. Julián decidió documentar todo el proceso en un libro, no para buscar reconocimiento, sino para compartir una historia que pudiera inspirar a otros. Sabía que muchas comunidades enfrentaban problemas similares y que ese testimonio podía ser un faro en la oscuridad para muchas personas. Martín, por su parte, siguió estudiando y ahora estaba preparando un proyecto para convertirse en maestro. Su sueño era regresar a esa escuela, pero esta vez como educador, para seguir apoyando a las nuevas generaciones y devolver todo lo que había recibido. Un día, durante una visita especial,
Un grupo de empresarios y líderes sociales se acercó a la escuela para conocer el proyecto y explorar formas de replicarlo en otras zonas necesitadas. Julián y Martín les mostraron con orgullo cada rincón, explicaron las dificultades superadas y los éxitos alcanzados. Lo que comenzó como un encuentro fortuito entre dos viejos compañeros, terminó convirtiéndose en un movimiento de transformación social. La historia de Julián y Martín trascendió y se convirtió en un ejemplo de que, cuando la voluntad y el corazón se unen, no hay barreras que puedan detenernos. Al caer la tarde, Julián y Martín se sentaron en un banco frente al mural, contemplando la escuela que tanto habían amado y cuidado. «Esto es solo el comienzo», dijo Julián. «Lo mejor está por venir». Martín asintió, con la certeza de que juntos habían abierto puertas para muchos y que, mientras mantuvieran viva la esperanza y el compromiso, el futuro tendría infinitas posibilidades. Así terminó una etapa, pero comenzó una historia mucho más grande, una que seguiría inspirando a generaciones a creer, a luchar y a nunca perder la fe en la capacidad de transformar sus vidas y su mundo. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la fuerza de un corazón dispuesto a cambiar y en la unión de una comunidad que nunca se rinde.